search with joy overflowing. Hola, hola, muy buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos de nuevo. Ya se escucha, ya se siente el aire navideño. Ya este próximo jueves será 24 y estaremos como familia unidos celebrando una vez más la Navidad. Qué bonito que la palabra Navidad deviene de una palabra que es natividad, la natividad de alguien, el ser más hermoso, más grande que ha llegado a la tierra, porque su mensaje era el de libertad y salvación para toda la humanidad. De manera que cuando nos reunamos con nuestros seres queridos este próximo jueves, que sea Él el invitado principal de nuestra cena. Sea lo que sea que tengamos, un gallito pequeño, algo más elegante, que sea Él quien comparte la mesa con nosotros. Hoy nosotros estamos aquí reunidos en estas vísperas para hablar de algún personaje importante que tuvo relación con este evento tan especial. De él vamos a estar aprendiendo bastantes cosas y vamos a disfrutar porque en realidad de él nos interesa conocer de su carácter y de las cosas que hacía, porque él fue el hombre que eligió el Señor allá en el cielo para que fuera el padre de acogimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso que en medio de una sociedad que estamos sufriendo el embate de las falsas noticias, ha llegado a tal el extremo de la divulgación de cosas que no son reales, que en el año 2017 se eligió como la frase del año para el diccionario Collins, las fake news. El término en inglés que significa noticias falsas. ¿En qué consisten esas noticias falsas? Bueno, en que el sistema ha llegado a desarrollarse tanto en la comunicación social que es ya de algunos entes tales como periódicos, como estaciones de radio, sitios de información, las redes sociales, es en ellas un ataque constante de gente que produce deliberadamente noticias falsas en contra de una persona, de un sistema, de un gobierno, de una institución. Todos nosotros sabemos que ya incluso los periódicos y los medios de comunicación que les decía están tan preocupados que ellos se han ubicado y han decidido tener departamentos que rastrean la falsedad de las noticias que se divulgan para poder darle a sus oyentes, a los que consumen su información, lo que es realmente cierto y lo que se está publicando en otros medios de que no. Hay rastreadores para lograr determinar cuál es la verdad y cuál es la noticia falsa. Ante este panorama, para nosotros es muy difícil tomar decisiones y necesitamos estar muy bien enfocados para saber qué sí es cierto y qué no es cierto. Porque la idea de los que producen las noticias falsas es que sean tan bien hechas y que tengan algo de la verdad, pero disfrazado de otra forma para que el mensaje cale en las personas. Sin embargo, ese mensaje tiene una intención de destruir a alguien, como decía, un movimiento o una institución. Ante esto nosotros tenemos hoy a José, este hombre que fue, como les decía, a quien escogió el cielo para que fuera el padre terrenal de Jesús. Y vamos a estar hablando de él primero, antes de hablar de José, tenemos que hablar de cómo un mensaje confuso nosotros podemos rescatarlo, nosotros los cristianos. Y es a través de lo que dice su palabra. ¿Cómo es su palabra? Y hemos puesto dos citas del Salmo 119 en la que nosotros podemos ver la diferencia que hay entre todo lo que es noticia falsa y lo que podría darnos a nosotros la sensibilidad para detectarla y hacer la diferencia con las noticias verdaderas. El Salmo 119:30 dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Ante esta confusión, nosotros recurrimos a la palabra para tener claridad y dejar de ser sencillos y estar creyendo todo lo que dicen y distinguir lo que realmente es un mensaje de edificación. Dice también la palabra de ella misma en el Salmo 119 también, pero ahora en la cita 105, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies
es una luz en mi sendero. Esto a usted y a mí nos da la tranquilidad de que tenemos un referente. Sí hay rastreadores para determinar lo que es falso, sí hay algunos elementos para lograr ver nosotros quién podría ser el autor de aquello que no es cierto y que está apareciendo mucho en las redes. Pero para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, la referencia es la palabra, que es clara y nos da entendimiento. Y entre más sencillos entremos al análisis de lo que está sucediendo, ya sea nacional o a nosotros mismos, mientras más sencillos, mientras más necesitados de la palabra, mayor claridad vamos a tener del mensaje. Y por eso es que tenemos a José. Hoy vamos a ver a José en el primer capítulo de Mateo, donde nos empieza a hablar de cómo fue aquella primera Navidad. Y de él vamos a rescatar varias cosas, como les dije al principio. Dice la palabra en Mateo 1, del 18 al 25, nos relata cómo fue el nacimiento de Jesús. Y cuenta, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Aquí empieza a destacar alguna característica primordial de por qué José para nosotros debe ser un referente de la fe. No de adorarlo, no de venerarlo, no de tenerlo en un lugar más allá del que ocupa realmente. Un hombre lo define la Biblia como un esposo y un hombre justo. Y como él no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Aquí vamos a rescatar, como les decía, cómo describe la Biblia a José. Lo describe como un hombre justo. Y la Dios habla hoy, dice que era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. ¿Qué es un hombre justo? Un hombre justo, una persona justa, un hombre o una mujer justo, es una persona que camina sabiendo que en Dios está cumplido toda la justicia para él. Es un hombre o una mujer que sabe que habiendo hecho lo que haya hecho, si ha vuelto los ojos al Señor, es una persona justificada. José sabía quién era su Dios, lo conocía, y por eso me gusta la traducción, Dios habla hoy, que lo define como un hombre bueno y cumplidor de toda la ley del Señor. Él conocía a su Dios porque cumplía la ley de Dios y tenía momentos íntimos con Dios. Por eso su relación tan estrecha. De manera que en medio de un mundo de confusión que había en el tiempo de José, igual que nosotros, porque esto de las noticias falsas no es ahora con el nacimiento de las redes. La introducción que yo hice es la popularización que se ha hecho de las noticias falsas. Pero resulta que desde siempre las noticias falsas han existido. Lo que ha cambiado es el medio de propagarlas. ¿Cuál era la idea falsa que había en los tiempos de José? Había una idea de que venía un Mesías, esa era verdadera, pero que iba a venir a pelear guerreramente con Roma. Entonces había mucho miedo de estar esperando al Mesías abiertamente, porque los romanos que los gobernaban estaban sobre ellos persiguiendo y no querían aquello. Ustedes y yo conocemos la historia de Herodes. Él estaba esperando que naciera el Mesías y cuando le dicen que va a nacer un niño, pone en alerta a las autoridades. Entonces, había noticias falsas, había temor, pero José decide en medio de aquella confusión escuchar la voz del Señor. Vamos a ver de José nosotros algunas características que se desprenden de ser justo,
a los ojos de Dios. Una persona que sabe que su Dios lo protege, que su Dios tiene un propósito especial para él, es una persona que ve bien las cosas. Entonces, aunque haya mucha noticia falsa, aunque haya mucho temor, la mirada está puesta siempre en lo que dice mi Dios. ¿Qué dice mi Dios? Ahí yo me fijo. Y como lo que dice mi Dios son cosas de bondad, son cosas buenas, agradables y perfectas, entonces Él empieza a ser benigno. Él es un hombre que ve bien las cosas. Además, es un hombre que es misericordioso. ¿Qué es miseria? Perdón, ¿qué es misericordioso? Una persona que ve la miseria de otros y la logra entender y se compadece de aquello. ¿Qué iba a pasar con una jovencita soltera en esos tiempos que quedara embarazada de un pronto a otro? Porque ella tenía su noviazgo con José, pero queda embarazada. ¿Qué le tocaba? La iban a matar a pedradas. Eso decía la ley judía. Y José tiene misericordia. Eso es una miseria lo que a ella le va a pasar. Y él tuvo misericordia. Sí la amaba, decidimos creer que la amaba, pero sobre todo que él tenía misericordia. Vemos también de una persona justa una característica que es una persona con un gran dominio propio. ¿Por qué lo decimos? José, al conocer lo que acabamos de leer, la voluntad de Dios a través del ángel, él decide no tener relaciones sexuales con aquella muchacha. ¿Por qué? Porque él conoce a su Dios, sabe que hay un propósito, sabe que había una profecía que se iba a cumplir y él decide que ese propósito se cumpla antes que el propósito de él. Una persona justa que ha creído que Dios tiene control de él es una persona reflexiva y no impulsiva. José, muy posiblemente, si hubiera sido latino y no estuviera conectado con el Señor, cuando recibe una noticia de esas, lo primero que hubiera hecho es abandonarla. Sin embargo, él es reflexivo. Características de un hombre justo: es misericordioso, él es benigno, él es reflexivo y tiene gran dominio propio. Y además, un gran perdonador, porque él decide perdonar a su novia, perdonar a Dios por lo que está pasando. ¿Qué podemos decir nosotros respecto a estas características? Que ¿en qué nos parecemos nosotros a José? Hoy tenemos que preguntarnos, ¿en qué me parezco yo a José? Porque todas estas características deberían de verse tanto en usted y en mí si estamos nosotros entendiendo la calidad de vida espiritual que tenía José. José creía en Dios, muy íntimamente se relacionaba con Él y le obedecía. Por eso la palabra habla de que él era un hombre justo, que cumplía la ley de Dios. Un mundo confuso, necesitamos saber cuál es la verdad. Entonces aparece ahora en esta enseñanza José como modelo de cómo conocer la verdad. Y vamos a ver de él a destacar 8 características que él hizo, actos muy sencillos. Digo 8, parecen muchas, pero usted y yo nos vamos a identificar con el relato y vamos a entender qué fue lo que hizo José para nosotros hacerlo igual. Para nosotros que ya somos justos en Cristo Jesús, hacer lo mismo que hizo José para entender el mensaje del Señor, más allá de cualquier confusión que nosotros pudiéramos tener, más allá de cualquier temor que pudiéramos tener, más allá de cualquier noticia falsa que pudiera estar viniendo hasta nuestra vida o estar en el ambiente. En primer lugar, José lo que hace es reconocer la voz de Dios. Le aparece un ángel y usted diría, bueno, es que si a uno se le aparece un ángel, ¿cómo no va a reconocer que es de Dios? Bueno, en primer lugar les quiero decir que no siempre que se presentaba un ángel en la Biblia la gente estaba tranquila, más bien causaba mucho temor. Pero José distingue que aquella es la voz de Dios y no dice la palabra que él tuviera miedo, dice la palabra que él acató aquello. Y entonces él va más allá de una corazonada. No es que él tiene una corazonada de que parece que le habló, parece que es algo del cielo. Él no tiene intuición, como decimos. A veces también hablamos de que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y decimos también que es que los años dan mucha sabiduría. Bueno, los años deberían añadir sabiduría, pero la sabiduría de Dios solo viene de Él. Es esa que me permite a mí distinguir entre las voces que no son del Señor y las voces que son de Él.
El mensaje que dan las noticias falsas, el contorno convulso y lo que es de Dios. Él no hace yo tengo un sexto sentido, es que yo soy hombre, es que yo, para nada, simplemente Él es obediente. ¿Qué debo preguntarme yo? ¿Cómo distingo yo personalmente cuando es el Señor el que me está hablando? Siempre hemos hablado, una característica es que mi espíritu se aquieta cuando el Señor habla. Cuando el Señor habla, nosotros empezamos a ubicarnos y José se ubicó perfectamente. José, la segunda característica o acto que él hace es que medita profundamente en el mensaje. Dice que pensando él en dejarla, decidió otra cosa. Es muy importante que nosotros seamos siempre reflexivos en el mensaje de Dios. Recuerdo a esta persona que me dice, es que Dios me dijo que luchara por mi hogar. Entonces yo he decidido que me voy de la casa para que todo se arregle. ¿Cómo es que el Señor le dice a un varón casado que arregle y que vele por su hogar, pero decide que la mejor forma es salirse de la casa? Nosotros aprendemos de José que la palabra debe ser meditada para sopesar si es esto o no es esto, y yo estaba pensando hacer esto y con el mensaje del Señor tengo que tomar una decisión. Tengo que pesar las consecuencias de los actos. No puedo decir yo, me habló el Señor como este varón que les cuento y decido hacer lo contrario. Necesito ser reflexivo en la palabra del Señor. Y eso para nosotros es muy importante de José. Llevamos dos, reconoció la voz de Dios en medio de todas las otras voces y fue reflexivo, meditó, sacó tiempo. Para mí, ¿qué tanto tiempo reflexiono yo en la palabra? ¿Qué tiempo saco yo para leer la palabra y reflexionar en ella? Cuando yo oro al Señor y Él me contesta, no puedo estar confundido. Yo tengo que tomar decisiones. La confusión viene de si las quiero tomar o no las quiero tomar. Pero siempre el mensaje del Señor nos va a traer paz, nos va a traer claridad. En tercer lugar, vemos a José cumpliendo exactamente todo. ¿Y por qué no le fue tan difícil? Claro que humanamente era complicado, pero ¿por qué él supo tomar la decisión correcta? Precisamente porque él sabía que era Dios el que le hablaba y reflexionó. Cuando uno sabe que es Dios el que le habla y reflexiona, toma las decisiones correctas. Y él fue completamente fiel a lo que le dijo el mensaje. Por ejemplo, el mensaje que le dijo el ángel decía, toma a María como esposa. Qué difícil para un latino machín hubiera sido tomar como esposa a la mujer embarazada sin saber de quién. Su novia quedó embarazada y José decidió, me caso con ella, la honro. ¡Qué manera! ¡Qué manera! Por algo fue electo para que tutorara aquí en la tierra a nuestro Señor Jesús. Y lo segundo es que le dijo, y le pondrás de nombre, y él le puso ese nombre. No se puso a ponerle Cristo José o José Cristo para meter algo de él y que vieran en el pueblo que realmente era de él. Decidió ser obediente, tomó a María como esposa y a su hijo le puso Jesús. No metió nada de él, fue cumplidor. Para mí, ¿cuántas veces yo le pongo al mensaje algo más? Por ejemplo, decir, sí, yo sé que la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Pero la verdad es que Él conoce mis debilidades también. ¿Cómo? El Señor dice que seamos santos. Nosotros tenemos que esforzarnos en ser santos. No se vale argumentarle, bueno, es que yo tengo debilidades. Las debilidades se tratan con el Señor, precisamente para llegar a tener la santidad que Él nos está pidiendo. La cuarta cosa es que José no solo se queda contento con ser obediente a tomar a María como esposa y a ponerle al niño el nombre, sino que además él decide ser célibe en ese momento, abstenerse de tener relaciones sexuales. ¿Por qué lo hace? No es para hacer promesas para que todo salga bien. No dice la Biblia que decidió no tener relaciones para que el chiquito naciera bien o para que María no tuviera problemas de placenta previa. No. Él decide no tener relaciones porque él prefiere que se cumpla la voluntad de Dios y él calmado tendrá su tiempo para cumplir su voluntad o tener
su complacencia con María como esposa. A nosotros nos corresponde de Él. No es que hoy estamos diciendo que hay que abstenerse de las relaciones sexuales. Lo que estamos destacando es que José tuvo siempre en primer lugar el propósito del cielo, que era que viniera Jesús de una virgen. Y él decidió, yo espero a que eso se cumpla. Un hombre fiel, temeroso del propósito de Dios. ¿Qué estoy añadiendo yo a la obediencia que tengo yo a la palabra? Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice, no se afanen por nada, ¿qué estoy agregando yo? No se afanen por nada, yo podría agregarle, no un paseo a la playa para descansar, no debería agregarle una música relajante para no estar afanado. Yo puedo decir que le añado a eso, a esa obediencia de no estar afanado, en decir, bueno Señor, tú eres mi reposo, voy a reposar en ti. ¿Cómo? Comunicándome con Él, orando a Él, alabándolo a Él. Y eso fue lo que hizo José, cumplir el propósito eterno. Nosotros haciendo eso de meditar, orar, escuchar, dar alabanza al Señor, estamos contribuyendo a que el propósito del Señor eterno en mí se cumpla y deje los afanes rezagados. De manera que con estas 4 cosas bastaría para dejar a José tranquilo, pero lo vamos a ver en un poquito más allá, cuando ya ha nacido este niño, cuando ya hay más efervescencia, porque el rey andaba buscando a todos los niños con tal de eliminarlos y poder eliminar al Salvador que estaba en esos momentos de niño. Y le llega a José, igual que a nosotros, en medio de mucha confusión, la voz de Dios de nuevo. Y dice así, ahora vamos a leer Mateo 2, del 13 al 15. Cuando ya se habían ido los sabios que habían venido a orar al niño, dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Una vez más, vemos a un hombre justo conectado con la palabra del Señor. Una vez más, el ángel le pide 2 cosas complicadísimas. Una era huir de un hombre que los andaba persiguiendo a todos los niños. No era fácil salir de ahí, era dejar su vida, dejar su sustento. Dice la Escritura que José, igual que nosotros, tenía su forma de sustento. Había que dejar a su parentela, había que dejar todo tipo de pertenencia, tomar a aquella mujer y aquel niño e irse al otro riesgo que había, que era Egipto. Una ciudad, una cultura, un pueblo completamente diferente y que en la Biblia significa todo lo contrario al pueblo de Dios. Era un ambiente donde la complicación para crear un hijo iba a ser mucha. ¿Por cuánto tiempo? No dice la palabra. Pero vemos entonces de nuevo a José haciendo 2 cosas que nos deben llenar a nosotros de reto para hacerlo igual a él. En primer lugar dice que aún siendo de noche, se levantó y obedeció. Él fue diligente, fue prontamente para poder cumplir con lo que le estaba pidiendo el ángel. Para mí, ¿cuáles son mis tiempos de respuesta? Yo leo la palabra, medito en la palabra y al cuánto tiempo obedezco. El Señor me dice me dice a mí que yo tengo que orar de día y de noche. Yo oro, el Señor me contesta, ¿y cuándo pongo eso en acción? La palabra también me dice que no sea un oidor olvidadizo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa en que yo entiendo lo que el Señor me dice, medito en aquello y decido hacerlo? ¿Cuántas cosas le pongo yo de pretexto al Señor para no hacerlo? ¿Cuántas? Busque usted, piense usted en cualquier mensaje que el Señor le haya dado y que usted haya reaccionado como José. Sí, aquí nomás, esto, por aquí es camino. Lo hizo José. Y lo segundo que vamos a ver en esta parte, o sea, ya 6 cosas estamos ajustando aquí, es que no reclamó ningún derecho. No consigna la Escritura que le dijera, Señor, yo soy de aquí. Es que el niño, diríamos nosotros, no tiene pasaporte. Es que
¿cómo vamos a ir allá? Es que allá no se consigue lo que yo como, allá no están los materiales con los que yo trabajo. No dijo nada. Él simplemente se enfocó y se fue. Él no dijo nunca, esto es injusto. Muchas veces nosotros, los hijos del Señor, ante una situación complicada, ante un cambio de dirección de parte de Dios, decimos, pero no es justo. Ahora que yo estoy y ahora que yo, no es justo. José tenía muchas cosas por qué decir no es justo, pero él era un hombre que conocía muy bien la voluntad de Dios y sabía que esa se iba a cumplir con él o sin él. Y entonces decidió hacer él el primer actor de esta historia. Él no pide ningún derecho. Seguimos conociendo más de José, de este hombre que hoy nos deja a nosotros un reto para que esta Navidad sea realmente un nuevo amanecer para nosotros. Que al recordar el nacimiento de Cristo, digamos, es el cumplimiento de todo lo que recibió José. ¿Y qué hizo José con aquellas voces que anunciaban que venía? Y cuando estuvo aquí le dijo qué hacer con ese niño en ese momento. Y vamos ahora a Mateo 2, 19 al 23. Dice, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. 3 veces. Hoy hemos hablado en el mismo evangelio 3 veces, en pocos capítulos. En el 1 y en el 2 estamos viendo 3 veces que se presenta un ángel del Señor a José. Y le dice, estando en Egipto, le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo. Aquí sí dice la palabra que él tuvo miedo. Y entonces podríamos decir, bueno, pero antes no, porque ahora sí. La situación cada vez era más confusa. Como puede ser la situación para nosotros. Es nada más que usted escuche un telenoticiero, es nada más que usted lea un periódico, es nada más que usted se meta a las redes y la efervescencia cada vez es mayor. Y se acaba el año y qué va a pasar si quitan la restricción, si no, si van a venir los cierres, si viene la segunda ola, si hay Fondo Monetario Internacional, si no, si pasa la ley del empleo público. Mucha información. Y vea que había habido un cambio, había muerto un rey, había subido otro. ¿Cómo iba a ser aquello? José tiene miedo. Y hoy también lo tenemos aquí precisamente porque era humano fiel a Dios, como Él quiere que seamos nosotros a partir de la natividad de Cristo en nuestro corazón. Y dice que Él tuvo miedo y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con eso se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. ¿Qué aprendemos de José en esta parte? Que él no se altera por los cambios de los tiempos. Le dice, nace el niño, él acepta. Él pudo haber dicho, pero ya lo acepté, pero ya lo tengo, pero le puse el nombre. Pero ¿por qué me manda ahora a Egipto? No dijo nada. Y estando en Egipto, ahora se le aparece el ángel y le dice, ahora devuélvase. Y cuando llega, ve que la situación estaba complicadísima, ahí es donde tiene miedo. Pero como él vivía conectado a la voluntad de Dios, él decide, ok, en esa ciudad hay peligro, tomo para otra. Supo tomar decisiones en el momento preciso porque él nunca se puso a alegarle a Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos cambia de dirección, pero no vamos ahí por estar alegando? Por estar, no, es que yo no creo que ahora sea tiempo, es que cómo va a ser. José no hizo eso. José venció el miedo siendo obediente. Y eso para nosotros tiene que ser motivo de pregunta. ¿Estoy yo consciente de que los cambios que me está ordenando el Señor a través de su palabra son para beneficio y nunca van a ser para maldición? Cuando yo a veces me irrito porque no puedo llegar a tiempo, porque hay mucha presa, porque yo tenía planeado el día de cierta forma y llovió y no lo puedo hacer, o no llovió como yo quería. Entonces de José copiamos que él no alegó y entonces pudo hacer el cambio de dirección en el tiempo que el Señor lo quiso. Y lo último que aprendemos de él es que él es sumamente obediente.
obediente, va más allá, toma decisiones. Para mí, ¿cómo hago desaparecer el miedo? ¿Cómo hago desaparecer el miedo de mi vida? Por ejemplo, cuando el Señor me dice en su palabra, por nada estén afanosos, más bien en todo momento den ustedes gracias a Dios. ¿Qué tan obediente soy yo a eso? ¿Qué tan obediente soy yo a eso? ¿Quedo en la presa? ¿No voy a llegar a tiempo? ¿Qué tan obediente soy a la palabra? Hoy nosotros tenemos que aprender de José todo lo que hemos visto, porque el mensaje del Señor es el único que es verdad, es el único que en medio de un mundo de confusión, de mucha noticia falsa, de mucha desestabilización de todo tipo, es lo único que nosotros tenemos por certero. Si usted y yo, como sé que usted está procurando cada día más vivir como una mujer, como un hombre justo, tenemos que entender que el mensaje del Señor sigue siendo el mismo. Ahora no lo trae un ángel, si algún día lo trae, Él es soberano y lo hará, pero a nosotros, a usted y a mí, la palabra del Señor viene siempre a través del Espíritu Santo, siempre. El Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día. Él nos habla, Él nos da estos mensajes, Él es el que nos cambia de dirección. Él es el que nos dice a quién tomar y a quién no tomar en los planes. Él nos dice cuándo sí y cuándo no. Él es el que nos dice vaya para allá, véngase para acá. Él es el que cambia los tiempos, cambian los gobernantes, las situaciones. Y ante ese miedo, Él nos da una vez palabra para que podamos avanzar. Pero de José, nosotros podemos decir que todas estas cosas las logró porque el mensaje era claro, pero él sabía que era de Dios porque él tenía una relación íntima con el Padre, él tenía una meditación en la palabra constante y era obediente para todo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos el mensaje del Señor que es claro, es preciso, nos apercibe siempre. ¿Qué esperaría el Señor de nosotros? Simplemente que igual que José, permitiéramos que el propósito del Señor se cumpliera en nuestra vida siempre. 8 cosas hemos destacado de José. Reconoce el mensaje del Señor por encima de cualquier voz. Él reflexiona profundamente, nos interesa reflexionar profundamente. Él cumple todo lo que le dice el mensaje, lo cumple una cosa y otra, no la negocia, no le pone ni le quita. Él le añade a la obediencia virtud. Él decide, bueno, si al Señor le agrada esto, también voy a hacerlo así. Él es diligente para obedecer, no reclama derechos, no se altera ante los cambios de dirección y de tiempo y vence el temor con la obediencia. Que esta Navidad que nosotros celebraremos este próximo jueves sea un reencontrarnos con el mensaje del cielo, con ese propósito eterno que bajó del cielo para usted y para mí. El mensaje es claro, sigue siendo el mismo, es salvación, es vida eterna, palabras de bienestar, voluntad perfecta para usted y su familia. Pero la vamos a tener efectivamente en nuestras vidas si y solo si mantenemos una relación íntima con ese Dios que quiere que nosotros le obedezcamos y lo conozcamos. ¿Para qué? Para que vivamos la vida en abundancia que Él nos ha prometido. Para Vida Abundante San Carlos, es un placer estar llegando al final de este año tan complicado, tan lleno de incertidumbre y de noticias falsas, de la mano del Señor. Él ha sido fiel, nos ha mantenido, no ha dejado de llevar palabra a través de esta congregación ni una sola semana. Ha hecho que florezca el producto que estamos dando a través de estos compañeros, de estos hermanos que han decidido aprender, capacitarse, trabajar día y noche para que estas transmisiones lleguen. Se han multiplicado las reuniones de oración, se ha multiplicado la gente que se conectaba a estas reuniones. Hemos mantenido los discipulados y los estudios bíblicos sin suspenderlos. Hemos hecho alianzas con el organismo de investigación judicial. Hemos recibido capacitaciones de diferentes vidas abundantes y también de empresas a las cuales se les ha contratado los servicios.
Hemos visto cómo nos ha sostenido en medio de todo esto para poder ayudar a otras familias con el bienestar de ellos a través de las ofrendas que ustedes mismos han dado. Como familia hemos crecido en solidaridad y hemos visto durante todo este año que este mensaje que recibió José, que es el mismo suyo y mío, que nos iba a venir un Salvador, que iba a nacer de una mujer virgen, pero que iba a tener un padre sabio, dependiente de Dios para instruirlo. Ese mensaje de salvación sigue vigente y para nosotros ha sido hermoso poder hacerlo. Que esta Navidad, ustedes y su familia, al recibir a Cristo de nuevo en sus corazones, puedan gozar de la misma bondad de Dios con lo que nos ha visto a todos nosotros como congregación. Que el Señor los bendiga, que tengan una espléndida, espléndida cena donde el invitado principal sea Cristo Jesús. Esa cena que Él dijo que iba a tener con nosotros en el corazón. Y oramos, Señor Jesús, muchas gracias. Te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de recordar aquel día que bajaste del cielo para hacerte hombre igual que nosotros, hacerte humano, con todas las necesidades, con todas las debilidades que tenemos. Pero qué hermoso saber que tus 33 años aquí en la tierra eran los necesarios para desde la cruz darnos la libertad. Hoy, Señor, que nos aprestamos a recibir esta celebración en familia, queremos decirte que tú eres el Señor de nuestra casa, pero sobre todo eres el Señor de cada uno de los corazones de nosotros. Y tú dijiste que si te dejábamos entrar ibas a cenar con nosotros. Señor, que este jueves, cuando nos sentemos en la tarde, en la noche a cenar, qué hermoso recordar que estamos aceptando tu invitación y que estás cenando con nosotros doblemente, en el corazón, en reflexión y oración, y estás en nuestra mesa con la provisión que has permitido que llegue. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Padre, por haberte desprendido de Jesucristo, tu Hijo, y gracias por habernos dado el Espíritu Santo, que hoy viene a hacer el papel de este ángel que hemos visto en los textos, instruyéndonos con indicaciones precisas, concisas, Señor, muy claras, y que siempre nos retan a querer hacer tu voluntad. Muchísimas gracias. Amén.